Mis cordiales saludos nuevamente a los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, familiares, todos los que escuchan por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan oír por primera vez. Me encuentro aquí en San Joaquín, en el estado Carabobo, aquí en Venezuela, en mi hogar, donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Y ya he orado, gracias al Señor. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 66 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Ojalá pueda hallar la salvación de su alma. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Vive a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Bueno, con la ayuda del Señor quisiera leer en las Escrituras, en el Evangelio del evangelista Lucas, capítulo 7, la lectura un poquito larga, y me voy a apoyar, como siempre me apoyo, con las Escrituras, y que sea el Señor que pueda obrar en su corazón y que usted pueda poner la mirada de fe al que murió en la cruz, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es el que salva. Capítulo 7, desde el versículo 1 voy a leer hasta el 15. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran multitud. Cuando llegó,
cerca de la puerta de la ciudad aquí, que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su y se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, te he leído dos casos de personas que creyeron. Ellos tuvieron fe en el Señor. Vemos el primer caso del centurión, y esta escritura deja mucha enseñanza. Vemos que el centurión, una de las cosas que él era el siervo de un centurión. Él quería mucho a ese siervo, pero estaba enfermo y estaba ya al borde de la muerte. Cuando cuando vemos estos casos, el Señor llegó en el momento exacto, y esas personas tenían en su corazón una necesidad de alguna petición que ellos querían hacerle al Señor. Este centurión, por cierto, como relata la Escritura, tenía conocimiento del Señor, porque el Señor ya venía haciendo milagros, y muchos en Israel, en esa nación judía, ya tenían conocimiento del Mesías. Y por lo que dice la historia secular, los romanos también tenían conocimiento, algo sobre el Antiguo Testamento, sobre el Señor Jesucristo. Igualmente los judíos conocían la ley, y aquí vemos en muchos casos los fariseos siempre llevándole la controversia al Señor Jesucristo. Pero vemos que también habían fariseos que al ver los milagros y lo que el Señor hacía, ellos creyeron en el Señor. Igual como el fariseo Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Entonces quiero resaltar que el centurión oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos. Le estaba rogando, había un deseo en el corazón, él estaba rogando que le enviasen y para que sanase a su siervo. Entonces vinieron los ancianos, y los ancianos también tomaron la actitud de rogarle con solicitud. Había una insistencia, y le decían que él era digno de que le conceda esto. No fue que el Señor se lo concedió porque él tenía un corazón bondadoso, porque para el Señor no hay diferencia de persona. Él vino a salvar las almas, a todo aquel que arrepentido cree en él, que puede salvarle. En esta dispensación de gracia, ya aquí es cuando él estaba en su ministerio terrenal, pero vemos que el Señor le hizo el milagro y sanó a ese siervo de este centurión. Pero no fue porque él era de buen corazón, porque vemos más abajo lo que él le dijo. Él se halló indigno de que el Señor aún entrase en su casa. Entonces vemos que le dijo que no se molestara
porque él no era digno de que entre bajo mi techo. Nosotros éramos indignos delante del Señor. Nosotros no merecíamos la salvación. Este centurión reconoció que él era indigno de que el Señor entrase en su casa. Pero aquí vemos en este caso, solamente él dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Él tenía fe en el Señor, que él podía hacer eso, y su fe le llamó la atención al Señor, porque vemos en el versículo más abajo que el mismo centurión le dice que él era un hombre bajo autoridad, tenía soldados y él les daba órdenes, ellos hacían caso. Entonces el Señor dijo, él le dijo, y viene a mi siervo, le hacían caso a él: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, vio que tenía fe de que él podía sanar a su siervo. Entonces el Señor dijo que ni aún ni en Israel he hallado tanta fe. Este fue un caso peculiar de este centurión, y al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo. Pero lo más grandioso fue porque en el Evangelio de Mateo, entonces dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En la misma hora que él puso la confianza en el Señor y le creyó que lo podía sanar, por fe, él obtuvo su petición, y el siervo del centurión fue sanado. Por eso quise entonarte este precioso himno: mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Nosotros todos nacimos aquí en esta tierra destituidos de la gloria de Dios, con una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso este siervo, este centurión, estaba enfermo, a punto de morir, porque esto es lo que trae el pecado. No quiero decir que si estás enfermo eres pecador, porque todos somos pecadores, pero nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Pusimos la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Entonces, cual la estrofa dice: al que ha muerto, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Como te dije en el Evangelio de Mateo, cuando iban, entonces fue sanado en aquella misma hora. Es inmediatamente al pecador que se arrepiente, como hizo este centurión, se halló indigno aún de que el Señor entrase en su casa. Tú y yo era indigno delante del Señor, pero Él me recibió. El siguiente caso, el Señor recibe a cualquier pecador. El Señor era un judío, un nazareno, igual que todos los judíos conocían la ley y habían rituales que ellos no podían tocar lo inmundo. Pero el Señor rompió esos parámetros, porque el Señor, para Él no hay acepción de personas, no hay diferencia de personas. Vemos el caso de que el Señor resucita a la hija de la viuda de Naín. Y vemos que ella, cuando el Señor le vio, se compadeció de ella. El Señor tiene compasión de todo ser humano, aún del que lo rechaza. Él tiene compasión y espera que se arrepienta
y que proceda al arrepentimiento y crea en Él. Entonces vemos el caso aquí, cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces él se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo al joven: levántate. Estos son casos seculares que pasaron en ese momento, pero él no podía tocar un muerto, y él tocó y lo resucitó. Entonces se incorporó y comenzó a hablar y le dio a su madre, y todos tuvieron miedo. Y vemos la acción de una vez inmediata, glorificaban a Dios diciendo: un profeta se ha levantado entre nosotros. Y se extendió esa fama del Señor, y él siguió su ministerio terrenal. Cuando uno se va en este mismo evangelio de Lucas, tengo días leyendo estas escrituras, en el Lucas 5, versículo 12, vemos un caso de un leproso que le rogó, le vino al Señor y se postró rostro en tierra y le rogó al Señor. Vemos el caso del centurión, le rogó al Señor, y después vemos que el Señor le concedió por fe lo que él estaba pidiendo. Vemos este caso aquí también. Te estoy diciendo de varios casos porque te dije que me quería apoyar con la escritura. Entonces el leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. Entonces él extendió su mano, él le tocó. Él no podía tocar un leproso, pero él tocó al leproso y le dijo: sé limpio. El Señor fue el dador de la misma ley, pero él no, como te dije, no hacía diferencia de personas. Si tú arrepentido vas con tu carga de pecados a él te va a perdonar y te va a dar vida eterna. Estos casos él estaba en su ministerio terrenal y ellos tuvieron la presencia del mismo Señor. Pero el mismo que los salvó a ellos y que los salvó, los sanó, resucitó, es el mismo que te quiere dar vida eterna, porque en realidad todo ser humano está muerto para Dios si no es salvo, si no ha sido reconciliado con Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si nos vamos en este mismo evangelio de Lucas, el evangelio Lucas 7:39, cuando el Señor estaba en el hogar de Simón el fariseo, vemos cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. La mujer lo tocó. Este fariseo vio eso inusual por sus costumbres judías, de sus leyes judías, y ningún ser humano puede ser salvo por la ley. Él le rogó al fariseo que comiese con él y vio el caso de esta mujer que trajo un frasco de alabastro con perfume, y vemos que ella también se humilló y enjugaba con su cabello y besaba sus pies. Cuando lo vio el fariseo le pareció inusual, porque ellos eran formalistas, trataban de guardar la ley, pero en ellos no había misericordia. Por eso el Señor después les da a entender, le habla sobre el acreedor, le dio para que él entendiese que él estaba viendo era la misericordia que él tenía con los pecadores, pero ellos no lo tenían. Ellos trataban de guardar la ley. Ningún ser humano puede guardar la ley, y los fariseos querían justificarse delante de Dios por su ritualismo, pero el Señor vemos que rompió esos parámetros, porque todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Si usted por fe ya entendió que es un pecador, porque todos somos indignos delante del Señor. Yo, un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, reconocí y mi corazón estaba compungido y reconocí que yo por mis propios medios no me podía salvar y le clamé a Él y Él me oyó, al que murió en la cruz, al que fue sepultado y al tercer día resucitó. Tienes que humillarte delante del Señor para que puedas alcanzar la salvación, como los casos que te señalé con las Escrituras, y ellos por fe alcanzaron la salvación y alcanzó aquella viuda que resucitase a su hijo, y el centurión alcanzó por fe que el siervo fuese sanado. Pero tú por fe puedes salvar tu alma si ya tú has comprendido que Él murió por ti y que tú eres un indigno pecador, que Él murió por ti, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Porque tú no viste cuando Él lo crucificaron, no viste si Él fue sepultado o resucitó, pero su palabra lo dice. Y cuando señala la palabra de Dios que somos pecadores, llega la palabra, despierta la conciencia y el corazón, y puede entender cualquier ser humano que el Evangelio es una verdad. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz. El infierno es una realidad. El que se va sin Cristo va para ese lugar de condenación eterna. Por eso el ser humano le tiene miedo a la muerte, porque está muerto en sus delitos y pecados delante de Dios. Pero cuando hay fe en el Señor y alcanza salvación, hay una esperanza como la tuvieron estos hebreos y como la tenemos cada uno de los que somos salvos, porque sabemos que si morimos, nuestros cuerpos irán al sepulcro, pero el día que el Señor venga a arrebatar a su pueblo, nuestros cuerpos serán transformados, unidos con nuestra alma, y estaremos con el Señor por toda la eternidad, alabándole y adorándole. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.